Bueno, ahora sí, formalmente, bienvenidos a todos al ciclo de seminarios de IADISA. Hoy tenemos a Carlos Benedetto, que se ha venido desde Malargüe, como mencioné. Carlos es el presidente de la Federación Argentina de Espeleología, es museólogo perdón, y profesor retirado de Historia. Y en el día de la fecha nos va a dar su charla sobre la importancia de la espeleología para un abordaje integral de los desafíos ambientales de los paisajes de montaña, asignaturas pendientes. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Yo le decía a Florencia que es medio difícil comprimir en media hora 45 años de espeleología en el país, pero trataremos. Voy a tratar de tirar los títulos. Y lo que me gustaría es que estos títulos sean un anzuelo, porque necesitamos ayuda del medio académico, del mundo científico, para llevar adelante nuestra tarea. En el libro ustedes van a encontrar que hay tres líneas de evolución, tres ejes en la evolución de la espeleología. Nació siendo una actividad amateur, centralizada en Buenos Aires, en donde se hacían expediciones 1 o 2 veces por año a las lejanas cavernas de la lejana cordillera, en donde las personas que vivían en los lugares como Neuquén o Mendoza, la cuenca neuquina es el lugar donde se concentra, más que Malargüe, es la cuenca neuquina, es donde se concentra la mayor cantidad de cavernas del país. Yo calculo que el 90% del patrimonio espeleológico del país está ahí. Y además, ahí es donde se ha encontrado la mayor variedad de fauna endémica de cuevas. Y además, en distintas litologías, porque la espeleología clásica es cuevas que se forman en caliza, pero ahí tenemos caliza, tenemos yesos, se forman cuevas en yesos, y sobre todo tenemos basaltos, donde también se forman cuevas, es su especialidad. Yo justamente estoy en la comisión, soy el director del newsletter de la Comisión de Vulcanoespeleología de la UIS, que es Unión Internacional de Espeleología. Que es ahí donde hemos encontrado una nueva familia de opiliones. No la encontré yo, la encontró la doctora Peralta, y se ha descrito. Y ahí es donde tenemos enganchado a Agustín Zarco, ya le hemos encontrado una cueva a la altura de su condición de ornitólogo. Está toda para vos. Bueno, con el tiempo nos tuvimos que trasladar a Malargüe, y en Malargüe recreamos nuestro grupo, parte de nuestro grupo localmente, y empezamos a formar espeleólogos locales. De manera que, lo que decíamos en ese momento era, de manera que los locales, esa era la idea, fueran espeleólogos que reciben a sus colegas cuando van a expedicionar, y no que sean utilizados como changarines, sherpas, les decíamos en ese momento. Entonces se encuentran con colegas. Bueno, finalmente el tercer Congreso Latinoamericano de Espeleología en el año 97 lo hicimos en Malargüe. Asistieron personas de 9 países, incluyendo la Argentina. 3 años después fundábamos la federación, que en principio iba a tener sede en Neuquén, pero en Neuquén no fue posible por distintos problemas políticos. Pusimos sede en Malargüe. Y de ahí tiene la sede. Tenemos gente en 10 provincias, pero ahí tiene la sede, ahí hacemos nuestros balances, hacemos la rendición de cuentas, renegamos con la dirección de personas jurídicas, pero tenemos toda la papelería. Entonces, ese es el primer eje. Cómo la espeleología evoluciona desde una aventura que se organiza en la capital donde atiende Dios, a una actividad que de repente tiene su centro en Malargüe,
en la cuenca neuquina, en el teatro de operaciones. Salir un poco de la espeleología de escritorio para ir a la espeleología de campo, más intensamente. Lo que antes eran expediciones de una vez al año, ahora pueden ser, cuando hay medios, salidas de fin de semana y dormir en casa. Bueno, ese es un primer eje, ¿no? Como el desplazamiento del eje de la actividad a Mamalá. El segundo eje es que justamente estos viajes que se hacían desde Buenos Aires dieron lugar a, por ejemplo, el descubrimiento de fauna endémica de cuevas. Y esa fauna endémica de cuevas, digamos que no, en el país teníamos muy pocos biólogos que hicieran la sistemática de esos. Estaba el doctor Mauri, que describió el primer arácnido, el Ticunquenos spelaus. Bueno, no sé si se pronuncia así. Después estuvo el doctor Grosso, después vino la doctora Peralta, pero resulta que había cerca de 30 bichos que estaban sin clasificar, hasta tisanuros, dipluros. ¿Son biólogos ustedes o la mayoría? ¿No? Bueno, después te voy a dar una serie de artículos didácticos que, como para que te metas en tema. Y resulta que, bueno, ahí se generó un conflicto entre los espeleólogos que decíamos, hay que dar el salto hacia lo académico. No alcanza con decir, uy, yo descubrí el primer troglobio son los bichos que están adaptados. Ya está, no hay que ver qué es ese troglobio, hay que hacer los estudios de ecología de ese bicho, con qué otros bichos están asociados. Los otros bichos son endémicos o son visitantes. Aparte hay como 30 bichos distintos. Bichos, ustedes acéptenme que yo digo bichos. Dipluros, tisanuros, colémboros, ácaros, nemátodos, bueno, etcétera, etcétera. Coleópteros. Bueno, alcanzamos, gracias a un biólogo brasileño, a descubrir que en esa cueva vive un nuevo género de coleóptero que está emparentado con coleópteros que solamente viven en el Amazonas. Y había también algunos crustáceos que están emparentados con bichos de Nueva Zelanda, cuevas de Nueva Zelanda. El doctor Palacios Vargas, en una cueva cercana de Neuquén, siempre, encontró un nuevo colémbolo, un insecto muy pequeño, que es un nuevo género emparentado con bichos de Tasmania. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Ancestros en común, Gondwana. ¿Se imagina lo que esto significa para la biogeografía histórica? Bueno, no nos pudimos entender con algunos colegas que pensaban que porque fuimos los primeros o porque tenemos la cueva más larga, la más extensa, no alcanza. No alcanza. Tenemos que interesar al medio académico, y no puede ser que los principales bichos hayan sido descritos. 2 argentinos y 2 extranjeros. Y los otros 20 y pico, bueno, eso es la discusión que se da. Pero como para ponernos el problema, nosotros necesitamos que haya biólogos que se ocupen de la sistemática de la fauna endémica de cavernas, y necesitamos geólogos que incorporen a su lenguaje cotidiano a la palabra karst. Karst. Ustedes han visto que nos conocimos, Florencia, gracias a que vos escuchaste la breve exposición mía en la audiencia del Malargüe Distrito Minero Occidental.
Bueno, yo leí los informes de la consultora, me peleé con el consultor porque deformó todo, eh, pero también leí los informes del propio IADISA, del IANILA y de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, y descubrí que ahí había una aproximación interesante a lo que nosotros necesitamos que ustedes hagan, que es el abordaje desde la ciencia, no desde el deporte, del amateurismo. ¿Qué es un karst? Acá esto es una montaña, sí, es una montaña de caliza, no, y eso puede ser un queso gruyere. Tenemos que estudiar la hidrogeología karst. Bueno, todo eso es una asignatura pendiente que tenemos. En el libro relatamos cómo fue evolucionando todo esto hasta que llegamos acá. Esta es la primera vez que, que una institución del CONICET o vinculada al CONICET nos pregunta, a ver, ¿de qué se trata esto? Bueno, se trata de eso. Se trata de que necesitamos científicos. No alcanza con descubrir una cueva, la más larga del mundo. En la Payunia tenemos cuevas de lava no exploradas todavía, pero que ya se sabe su existencia, de entre 80 y 120 kilómetros. Sería la más extensa del planeta. Ahora, no nos alcanza con decir, uy, nosotros descubrimos la más larga del planeta. No, la fauna que hay adentro. Y adentro tiene que haber fauna. Bueno, ese era el segundo eje. Y el tercer eje se nos planteó, todos teníamos desde los comienzos alguna inquietud ecologista, ambientalista, no tirar papelitos, no fumar en lugares cerrados, no tirar plásticos, los pajaritos, todo muy lindo. Pero, ¿y qué pasa cuando hay proyectos? Tuvimos una primera pelea con los operadores de turismo y con el gobierno, por la habilitación al turismo de Caverna de las Brujas, que es un área protegida que no tiene plan de manejo. O sea, visualizamos el turismo mal hecho como un peligro, que sigue siendo un peligro. Pero después apareció un peligro mayor, que es el extractivismo. Uno mira el mapa de donde se van a colocar los proyectos mineros y pasan por alto aquellas formaciones geológicas que potencialmente pueden tener cuevas. Por ejemplo, Caverna de las Brujas misma, el rombo de Caverna de las Brujas, rombo de Caverna de las Brujas, está dentro de uno de los proyectos. Pero no interesa tanto el rombito ese, me interesa toda la formación, el gigantesco karst, el gigantesco macizo de piedra caliza, que andás a ver cuántas cuevas contiene. Y dentro de la caverna de las Brujas hemos hecho contra viento y marea un único estudio de reconstrucción paleoclimática en una cueva. ¿Cómo es esto de los paleoclimas en cuevas? Ustedes saben lo que es una estalactita, lo que es una estalagmita. Ustedes saben lo que es la dendrocronología, los anillos concéntricos de los árboles. Bueno, las estalagmitas, si las cortamos transversalmente, también son anillos concéntricos. De distintos colores, lo vamos a ver. Esos distintos colores nos están diciendo la distinta calidad de agua que entró, qué minerales traía el agua que entró y la formó. Por ejemplo, si el color es amarronado, como el caso de las brujas, esa agua traía sílice, ópalo, silicato. ¿Por qué? Y atravesó una superficie árida. Era poca agua, superficie árida. O sea, cuando es más blancuzco, es caliza. Eso quiere decir que arriba había un bosque. Bueno, eso se ha llegado a menos 132.000 años en Caverna de las Brujas. Eso lo tuvo que hacer un especialista norteamericano, en realidad inglés nacionalizado norteamericano. Se llevó media muestra para estudiar en la Universidad de Georgia, y la otra media muestra quedó para exponer a los visitantes de la cueva. Obviamente la muestra no está más. Alguien se la robó. Pero
Por ahí está la foto. Bueno, ya la voy a mostrar. Ahora, ¿por qué esto tiene que ir a hacerse al exterior? ¿Por qué no tenemos nuestros propios geógrafos, el doctor Bruck, que es geógrafo, o geólogos, que hagan esos estudios, que se interioricen de eso? Nosotros tenemos la posibilidad de traer gente del exterior a la que no hay que pagarle el pasaje para que venga a hacer las capacitaciones. Tenemos gente que puede capacitar en bioespeleología. Y bueno, esta es la primera vez que tenemos esta oportunidad de hacer eso. Bueno, yo les decía entonces que el extractivismo empieza a ser un riesgo para las cuevas. Por eso que la intervención mía en la audiencia del Malargüe Distrito Minero estaba un poco enojado, porque usaron datos catastrales falsos. Ellos consideran caverna al agujero que ven ahí, que está coordenada geográfica tal, el agujero por donde entras. Pero vos no sabés qué hay después de esa entrada, cómo se ramifica eso, qué ambiente hay. Ahí está la mitad donde vos puedas hacer reconstrucciones paleoclimáticas y paleoambientales. No lo sabés. Y no les interesa. ¿Saben cómo resolvió el problema? El problema Vale en Brasil. Entonces, bueno, estas cavernas las tenemos que sacrificar. Esto lo escuché, tuvimos una discusión de la que participó también la doctora Trajano, que ella ha hecho un inventario de la fauna de la cuenca neuquina en el año 91 y no se actualizó. Biólogos, atención, ya tienen trabajo. Eh, Decía, vale, muestra con orgullo toda esta zona, donde, bueno, todas estas cuevas que están acá han sido destruidas, pero para compensar ese daño, vamos a proteger estas otras porque son parecidas. Entonces uno le pregunta, yo que no soy biólogo, le pregunto al que expone, pero ¿y qué pasó con la fauna endémica de esas cuevas destruidas? No, 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 pero que el ambiente, sí, 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 pero quizás en esa cueva vivía fauna que era única, alguna especie nueva, algún género nuevo, alguna familia nueva como la cueva de Doña Tibia. ¿Qué pasa con eso? No, bueno, porque eso no importa, porque se han hecho estudios, sí, pero esto es biodiversidad que ha sido dañada. No, no había forma. Eso ya está en consulta. Bueno, la doctora Trajano después eh, participó de un debate mucho más profundo con los biólogos que participaron del proyecto y estuvieron hablando de las curvas que se han hecho, los estudios, curvas de densidad de población, de variación de temperatura y demás, y muestran la curva, y ella dice, pero una curva no tiene dos puntos, son infinidad de puntos. Entonces, eso no es una curva, eso es una recta. Ella decía eso, ¿no? Hablaban en el lenguaje de ellos. Y dice, sí, es un desastre, es un desastre. Bueno, algo parecido van a hacer acá en Malargüe Distrito Minero Occidental, o algo parecido van a hacer acá con las minas de Paramillos, que para la Unión Internacional de Espeleología, las minas de Paramillos en Uspallata son cavidades artificiales. Hay una comisión específica de cavidades artificiales que protege las cavidades artificiales. Nosotros en esas minas hemos encontrado espeleotemas, estalactitas, y bueno, vos viste que en una de estas presentaciones Marcela Peralta incluye unos bichitos estigobios. ¿Eh? Bueno, nos plantea ese problema. Ese problema se dio dentro de la FADE, la discusión de si nos metemos o no nos metemos en esta lucha, y estábamos a favor de pasar, de no tirar cigarrillos al piso, no tirar plástico, a decir no, la cosa de fondo es otra. La cosa de fondo es otra, y ese problema no se está dando en Buenos Aires.
Ese problema se está dando acá en la cordillera, en Nor-Patagonia específicamente, y bueno, Paranillos, y en San Juan. En San Juan, cerca en el departamento de Iglesias, hay unas minas de una mezcla de arcilla con yeso que son importantísimas. Eh, corren peligro. Bueno, esto es lo que yo les digo respecto del tema biológico. Les he explicado para que ustedes vean por qué esto es otro mundo. Eh, vamos a tomar el ejemplo del plan de manejo de Caverna de las Brujas. Yo trabajé ahí. ¿10? No, pero voy bien. ¿Se acuerdan? Trabajé ahí y me dijeron, mira, este es el plan de manejo de la caverna. Digo, esto no es un plan de manejo. Primero, hay un estudio de situación que hay que hacer, ¿no? Bien. En el estudio de situación se dice, bueno, a ver, cuál es la biota, dónde está ubicado, la topografía, todos los datos para saber bien qué vas a proteger. Bueno, cuando se habla de la biota, era de la Cueva de las Brujas, era un copia y pegue de otras áreas protegidas. Que el gato andino, que el pajarito todo lindo, está todo bien. El paisaje epigeo, paisaje kárstico epigeo. ¿Le suena algo? Y bueno, Kárstico es, cuando vos ves a una cueva desde la ciencia, desde la geología, vos ves el karst. ¿Qué es un karst? El karst es una caja negra. Es un macizo de carbonato de calcio, caliza, o yeso, en el que, bueno, vos ves que se acumula nieve arriba en el invierno. Y después cuando llega la época del deshielo, no ves correr ríos por la superficie, sino que el agua es absorbida y circula, bueno, eso es un karst. El agua trabajando la roca soluble y formando cuevas, básicamente. Eso creo que se estudia, creo que desde un par de párrafos en una materia que es geomorfología en la carrera de geología. con agua fría. ¿Eh? Tiene que ser agua fría y solo el karst. El agua cuando el agua es más fría, lo disuelve más rápidamente. Cuando el agua es más ácida, la disuelve más rápidamente. Eso depende de muchas cosas. Ahí está el tema del agua. Un karst es la confluencia de un tipo de roca con la presencia de agua. La interacción entre el agua y la roca soluble. Y eso genera un ambiente que es distinto del de la superficie. ¿Cómo es básicamente el ambiente subterráneo? Oscuridad total permanente. No hay día y no hay noche. Temperatura permanente. O sea, no hay variaciones de más 30, menos 10. Sino que la variación puede ser 9, 11, todo el año. Y una humedad alta permanente porque hay agua. En esos parámetros ambientales, es decir, bueno, acá no puede haber fauna porque no hay fotosíntesis, no hay organismos productores de energía. Sí hay fauna. Las cadenas tróficas están muy simplificadas, son ambientes extremadamente fáciles y dependen mucho del aporte orgánico de detritos, por ejemplo, el guano de los murciélagos o de bichos que son visitantes ocasionales. Y ahí es donde se van formando las cadenas, ¿no? Porque este bichito se alimenta del guano de este otro. Este bichito se alimenta de este. Este es el almuerzo de este otro. Hasta que llegas a un punto en que el último eslabón de la cadena es el más susceptible. Y ahí es donde tenemos a nuestros troglobios. Troglobios les decimos nosotros los espeleólogos a troglocaverna digo. Animales que viven en el interior de la cueva, aunque este concepto después
nuestra bióloga especializada lo va a corregir, pero yo lo digo en términos que sean accesibles. Viven en el interior de la cueva y no pueden salir siquiera. Después están los troglófilos. Los troglófilos, como por ejemplo ciertos tipos de arácnidos en Caverna de las Brujas, que viven adentro de la cueva, pero de noche salen y aprovechan la humedad de los pocos arbustos que hay afuera de la cueva. Eso lo estudió el doctor Acosta, aracnólogo. Y después vuelven a entrar. Yo los considero también troglófilos, pero eso los biólogos van a tener la última palabra. Troglófilos podríamos decir que son los murciélagos. Los murciélagos viven parte de su vida dentro de la cueva, parte de su vida afuera. En Borneo hay una cueva que es horizontal, 1 kilómetro de largo, en donde vive una colonia de murciélagos que salen de noche para alimentarse y se cruzan con una bandada de pájaros que habitan en esa cueva, que van de noche a dormir. Y a la mañana siguiente se vuelven a cruzar. O sea que son dos especies distintas, un ave y un mamífero, que comparten el mismo nicho ecológico. Entonces después a la gente le agarra por decir, hoy los murciélagos traen la rabia. En Córdoba pasó. Volemos la cueva. Voló la cueva, desapareció la cueva. Y estás haciendo doble daño. Estás quitándole el alimento a esa cadena alimentaria que nombré antes, y estás matando a un control de plagas que hay afuera que son los murciélagos. Eso dicho para simplificar al extremo, ¿no? Entonces, troglobio, vida de las cuevas, que en realidad no es un término exacto. Troglófilo, que ama las cuevas, pero vive parte adentro, parte afuera. Trogloxenos, que vendríamos a ser nosotros, que somos los visitantes ocasionales. Los espeleólogos somos troglóxenos. Esa palabra esas palabras se fueron actualizando, pero no sirven mucho para, digamos, la didáctica. Bueno, toda esa problemática la han estudiado en Argentina algunos héroes individuales, pero no institucionalmente. Por ejemplo, que haya posgrados en bioespeleología, que haya, no sé, diplomaturas, tecnicaturas, no sé cómo se maneja eso. Pero bueno, por eso considero a ellos a los que individualmente, de su propio bolsillo, financian este tipo de trabajos, expediciones. Bueno, en el libro tratamos de describir esos tres ejes. Fortalecer la espeleología en la zona andina, sobre todo en la cuenca neuquina, sobre todo, pero no solamente, por un lado. Por otro lado, fortalecer una espeleología científica. Necesitamos una espeleología científica. Y que además esté comprometida con la protección general del ambiente. O sea, que no es que, bueno, las cavernas son otro mundo, no, ese mundo depende mucho del mundo de superficie. Entonces no se puede hacer cualquier cosa. No se puede decir, bueno, sí, acá tenemos tal y tal caverna, bueno, ¿qué significa eso? No podemos hacer la que hizo. Y esa es la idea del libro. Lo presenté en el Congreso Internacional de la UIS en Brasil. Yo ya había sido directivo de la UIS y, bueno, pude entregar ejemplares a todos los presidentes de comisiones y demás. Lo tenemos en la web, dejo uno para la biblioteca, pero básicamente es eso. Y eso que son los títulos. Yo traje para darles
y después les puedo mandar más por correo, bibliografía del doctor Calaforra, del doctor Brook, sobre las reconstrucciones paleoclimáticas en cuevas, del doctor Acosta y la doctora Peralta. Podemos verlas. ¿Me podés ir corrido? Bueno, la primera no tanto porque es Nos queda un autobombo. minutito. ¿Esta o la editorial o van a... No, pasó a la siguiente página del banner. Ok. No, eso de editorial es otra cosa. Ah, esa es la presentación. Ahí digo más o menos lo mismo que ya dije acá, la siguiente. A ver. Bueno, acá tenemos. ¿Ya me pasé? Sí, pero bueno, le pregunto qué dice ese banner. Dale, anda más abajo que hay un mapa. Fíjense, este lago subterráneo en una cueva de yeso sumamente frágil. El río Potimaral, y ven estos que parecen una letra omega, son cuevas, donde desagota el agua que circula por el interior del macizo kárstico y va a desembocar al Potimaral. Todos van a desembocar al Potimaral. El Potimaral es afluente del Río Grande, y el Río Grande va a alimentar al río Colorado. O sea que acá está la naciente de la cuenca del Colorado. Y acá van a montar un proyecto minero. Bueno, esa fue una de las causas de nuestra protesta. Bueno, ese es el lago más pequeño, 4 lagos en una cueva. La otra, eso se los voy a dejar igual. Bueno, Payunia es una meseta basáltica, una de las más grandes del planeta, que llega hasta la Pampa, norte de Neuquén. En Payunia hemos descubierto, bueno, este es el anuario, si ustedes quieren yo se los puedo mandar el anuario, una revista semestral. Esto que está más arriba, este es el Opilioleptes marcellae, que es la nueva familia de opiliones que descubrió Marcela Peralta y lo describió el doctor Acosta de la Universidad de Córdoba. Necesitamos muchos doctores Acosta y muchos Marcela Peralta. La siguiente. Bueno, acá ven. Algo que nadie le presta atención. Ahora está de moda. Está en auge el conflicto Vallarta-Polvaredas versus Mineral San Jorge. Bueno, ahí también hay cuevas artificiales, pero son cavidades en las que se han formado, por ejemplo, estas cristalizaciones que son esperiotemas. Esperiotemas son las estalactitas, las estalagmitas, las clorcitas que se forman en las paredes. Todo eso son cristalizaciones que hay que estudiarlas. Hay una comisión específica de fisicoquímica en la Unión Internacional de Espeleología. Nadie le presta atención. Y si vas más abajo, es lo que vos me preguntabas antes, estos son los aportes, ha estado por ahí Marcela también. Hay fauna. En los intersticios hay fauna. Si ustedes se meten adentro de las minas, las galerías inferiores están inundadas. O sea que hay agua por todos lados. La siguiente. Bueno, ustedes ven. A ver, ahí. Para ahí. ¿Un poquito más arriba? Sí, pero que se vea esto. Estudio comparativo que hemos hecho. Las cavernas de Cuchillo Curá, Neuquén, y las Brujas, Mendoza. Ahora sí, veamos la de Mendoza. ¿Qué pasa acá? Ustedes acá ven unas tonalidades más claritas, indicadora de que en el pasado hubo más clima húmedo, bosque, etcétera, más carbonato aislado. En cambio acá ustedes ven mucho ópalo. Esta es la estalagmita que desapareció. Y lo estudió esto el doctor George Brook. Bueno, necesitamos tener doctor Brook en abundancia en el país, nuestros. No tener que mandar las muestras a Estados Unidos. Ese es no sé si algún día lo alcanzaremos, pero estamos peleando por eso. ¿La otra?
¿O no hay más? Es la última. ¿Esta es la última? Bueno, perdón, No, me fui el tiempo. no, súper interesante. Bueno, No sé si hay preguntas acá en la sala. Yo empiezo a... ¿Se quedó? Sí. Carlos, bueno, pregunta, sí, algo que lo nombraste muy por arriba. Ahora el distrito minero, ¿tenés idea, según el catastro? Existe un catastro de todas las cavernas. ¿Tenés idea en cuántas cavernas conocidas afecta? y hasta ahora Apro. sería Las Brujas, la Cueva del Tojo, antes llamada de los Jotes, y ahora le pusimos el nombre de los Jotes a tu caverna, que te está esperando. Esas dos seguro. Después, en torno a Las Brujas, hay un montón de cavernitas catastradas, serán unas 10, pero que no están completamente exploradas. Deben ser unas 10. En el Valle de Potimalal y en el Valle de Potimalal son aproximadamente 20. Después no sabemos exactamente con las cavernas cercanas a glaciares, pero ahí tenemos otras 20 topografiadas. ¿Y qué más? No, ¿te parece poco? Pero el tema es que no están relevadas. O sea, están georreferenciadas, pero no todas están topografiadas, porque incluso es todo un trámite que tenés que hacer. Nosotros sí, efectivamente estamos obviando eso, pero nos agarramos de la ley 5978, y usted que está haciendo por acá, estoy transitando el territorio de mi país, artículo 14 de la Constitución Nacional. Si descubro una cueva, hago la denuncia. Entonces, pues, tienen que manejarte así. O estoy en propiedad privada, el dueño me autorizó, sí, pero bueno, que se pelee el dueño con como es el caso de lo que estamos haciendo ahora. Hasta ahora no nos molestaron. Pero sí, hay. Bueno, las de Potimalal, peor. El, el que pega justo sobre Caverna de las Brujas es el proyecto Hechicera. Ya que bueno, las brujas hechiceras le han puesto nombres, el Dibu, no sé, el nombre de jugadores de fútbol, es de locos. Pero la caverna de las brujas, ellos dicen, bueno, lo que hay topografiado hasta ahora es 1,5 kilómetros. Pero por afuera de Caverna de las Brujas está la cueva del Tojo, que justo da sobre el barranco, sobre el arroyo Chacaicó, que también es tributario del Río Grande, y al que se accede por la superficie, pero geológicamente están conectadas. Yo estoy seguro de que están conectadas, y de que todo eso es un gigantesco sistema. Sí. No sé si él estaba antes. Florencia estaba antes. Sí, tengo dos preguntas. Una, así de ignorante, ¿cómo se hace ese catastro? ¿Es en terreno o hay posibilidad de verlo a través, no sé, de fotos satelitales o alguna otra herramienta que no implique como para cubrir grandes áreas y no tener que estar haciendo como el relevamiento a terreno? Porque no tengo idea. ¿Cómo es que uno descubre Y mira, un nosotros sitio? en el catastro, ¿cómo descubrimos? Claro, como uno sabe por qué en un lugar u otro, entiendo que en el sur de la provincia hay varios sitios espeleológicos, pero cómo uno hace un catastro, un inventario, no sé. Bueno, ¿Cuál sería la primero vos herramienta? llegás por datos folclóricos, por eso, ¿no? Eso decíamos al principio. Porque don fulano dijo que ahí hay una cueva. Vas a la cueva, generalmente, ¿cómo se da? A ver, en Potimalal. Vos vas caminando por encima del cerro y vas a encontrar los puntos de absorción de agua. ¿Sí? Que lo llamamos dolinas, pequeñas dolinitas. O sea que ahí el agua se absorbe. Bueno, vos ves que al pie de ese cerro sale un arroyo y va a parar al río Potimalal.
Entonces, si esta agua se mete por acá, está acá abajo. Estoy parado arriba de un lago o de un río que, en el caso del yeso, se forman lagos. Esa es la manera tradicional de descubrir una cueva. Vos con un dron podés hacer un relevamiento del lugar, georreferenciarlo y decir, bueno, vas directamente ahí. Pero el trabajo interior del topografiado hay que hacerlo con brújula cinta métrica. Bueno, obviamente que ahora se está haciendo topografías con drones. El otro día estuve en participé de un Zoom donde los espeleólogos rusos hacían una transmisión por fibra óptica desde una cueva a 1670 metros de profundidad. No llegamos a eso todavía. Imagínate que ellos tienen todo el apoyo de, qué sé yo, ¿cómo te podría decir? En el Congreso de Brasil, una científica espeleóloga de la NASA que nos contaba cómo existen organismos que pueden metabolizar el CO2 y convertirlo en carbonato de calcio, que es la roca madre, es la roca estrella de la espeleología. Que lo están haciendo en gran escala. Bueno, nosotros no llegamos a eso. Sí, todavía estamos en el jardín de infantes. Pero hay que meter el cuerpo. En Argentina, mientras no pasemos por esa etapa de hacer un relevamiento sistemático, yo digo con drones, fotos satelitales, ver dónde están las calizas, los yesos, básicamente la formación La Manga en caliza, la formación Auquilco en yeso, que son las clásicas. Y bueno, los volcanes de retroarco, y eso, los volcanes de retroarco de la Payunia, todas las cavernas de basalto, vos vas por una meseta y es un agujerito en la tierra que a lo mejor te comunica con una cueva de 800 metros, como la de Doña Otilia. Pero es muy difícil de ver desde arriba. Eso es muy difícil, no es imposible. Pero necesitas equipamiento, gente, equipo. Nosotros tenemos, por ejemplo, para las cuevas de basalto, que no son kársticas, tienen otra espeleogénesis. Tenemos proyectado traer en el 2028 un simposio de la Comisión Internacional de Vulcanoespeleología, de la UIS. Quizás ahí podamos traer especialistas. El doctor Jan Díaz estaba metiéndose en el tema, pero sí. Y el doctor Bertotto está trabajando en la Universidad de La Pampa en eso. Él está activo. Bueno, estamos viendo de trabajar con él. Pero esa es la parte de vulcanoespeleología. La parte de karstología, que es lo más gordo, lo más clásico, necesitamos introducir la karstología en el estudio de la geología. Porque eso implica cómo hacer exploraciones dirigidas. Por ejemplo, el doctor Erazo, Adolfo Erazo, que en paz descanse, de la Universidad Politécnica de Madrid, había inventado un programa de predicción de direcciones. Entonces vos llegás a la boca de una cueva. Entonces vos vas estudiando, lo tenían en un programita, vas estudiando los tectoglifos de las grietas que te van orientando hacia dónde va esa cueva, si hacia allá o hacia allá. Y por cuánto, entonces primero la exploración de superficie. Cuando entras a la cueva ya sabes que tenías que ir en esa dirección. Método de predicción de direcciones, año 88. Intentó hacer un primer trabajo, el doctor Erazo, en el año 97, con los espeleólogos argentinos, que no le dieron continuidad. Y en el caso nuestro, yo no sé cómo hacerlo porque no soy topógrafo. Entonces vos te encontrás con topógrafos que por ahí están conformes. Es un problema.
Si lo hace un geólogo, mejor. Pero existen, se puede buscar ese programa. No sé. Bueno, no, yo, bueno, un agradecimiento también que hayas venido hasta acá y sabiendo de toda tu trayectoria y de tu entusiasmo en el trabajo de las cavernas, llevan sistemáticamente también, digamos, relevamientos de los cambios en los niveles de agua en estos sistemas. Digamos, ¿te animarías a decir, yo veo esta tendencia? No. No, no, pero te cuento una. Cuando yo trabajaba en áreas protegidas, me encargaron de hacer el plan de manejo. Dije, el plan de manejo está mal hecho. Por ejemplo, la parte de la biota, falta la biota hipogea, o sea, subterránea. Pero además había que colocar termohidrógrafos a lo largo del circuito turístico y en el circuito no turístico. Porque así vos vas viendo qué impacto va provocando. Porque a veces la variación en 1 grado de la temperatura puede generarle un estrés a la fauna que está viviendo ahí, porque al elevarse la temperatura, el metabolismo le exige más alimento que no hay, ¿no? Para hacerlo simple, ¿no? No, no hay plata. No, sí, Y nosotros nosotros no nos financia nadie. no, son auto. Nadie. No se hace nada de eso. Bueno, ahora después charlamos. Bueno, dale, sí. Dale, Yo dale. quería hacer una pregunta, no sé si había otra pregunta. Si en algún otro país, entiendo que, bueno, en Estados Unidos aparentemente, pero está incorporada esta especialización o como materia la espeleología en alguna, bueno, en la carrera de geología, imagino. Si hay Sí, ejemplos en los sí. que haya sido incorporada. Sí, sí. A ver, yo te puedo decir que entres a la página, por ejemplo, la fisicoquímica del KARST, tiene una comisión específica, que creo que se jubiló el doctor Paulo Forti, gran amigo además, que fue presidente de la UIS, que tenía su centro de operaciones en la Universidad de Bolonia, que es donde di aquella charla que me hacía empezar a 5 minutos, bueno, ahí, Universidad de Bolonia. En la Universidad de Sao Paulo, que es donde trabajaba la doctora Trajano, yo me acuerdo que ella, participé con ella en trabajo de campo de colecta de bagres ciegos de cadáveres. Bagres. Translúcidos, sin ojos. Y ella tenía distintos acuarios con los distintos tipos de bagres y estudiaba las pautas de comportamiento y demás. En un lugar cerrado dentro del predio universitario. Ejemplos, ¿no? En la Universidad Nacional Autónoma de México trabaja el doctor Palacios Vargas, el doctor Brook dentro de la Universidad de Georgia, Estados Unidos, el doctor Erazo en la Universidad Politécnica de Madrid. Sí, las universidades, por lo menos en los países europeos, todas. Me preguntaba dentro de la carrera, como para tomar un programa de, no sé, de geología. Como una materia. Claro. Claro. O habrá que explorar y ver Ellos ejemplos. creo que hacen posgrados. Ok. Por ejemplo, muchos de estos personajes que yo te nombré tienen sus becarios y trabajan con estos becarios, firman papers en conjunto, se van haciendo, se van especializando. Pero sí, el medio académico está comprometido. En los países con la espeleología más desarrollada está comprometido. El medio académico. Nosotros podemos hacer algo, tenemos la posibilidad de hacerlo. Les cuento un caso. Dentro de nuestro equipo de asesores y miembros honorarios, lo tenemos al ingeniero Leslie Molerio León, cubano.
es un especialista en hidrogeología kárstica. Es un hombre que publica donde se te ocurra trabajos de un nivel científico importante. Entonces, él nos propuso, él trabaja en una empresa privada que se llama Inversiones Gamma Sociedad Anónima. Le financian los viajes al exterior a hacer investigaciones en cuevas. Es una empresa privada. Y si yo hago, si Inversiones Gamma hace un convenio con la FADE y con un organismo académico, bueno, eso a mí me habilita a tener los pasajes para ir y, por ejemplo, formar geólogos, su especialidad la geología. Bueno, esto se lo propusimos a la Universidad Nacional del Comahue. Estuvimos 3 años discutiendo el tema y no va. Pero se puede hacer, no sé, el IADISA, la FADE, Inversiones Gamma, y ya no tenemos que gastar pasajes aéreos. Por ahí tendríamos que ver dónde los hospedamos. Pero te digo para eso. Para el caso de la bioespeleología, la tenemos a la doctora Peralta. O la podemos traer del Brasil a la doctora Trajano. Y ambas trabajan y son un buen equipo. Se puede hacer eso. Hay que dar el puntapié inicial con algún, no sé, qué figura darle, no lo conozco muy bien. A mí me está gustando. Mucho. Ya vamos a charlar, porque yo trabajo con agua subterránea en Mendoza. Ah, Desde el año 2009 estoy acá. ah, Sí, pero bueno, obviamente, como vos decís, es una disciplina bastante cara y me he quedado en sistemas que están más cerquita de Mendoza capital para evitar el gasto que implican las campañas. Entonces, bueno, reconozco estos ambientes, digamos, porque los CARS, estos ambientes geológicos entran dentro de un tipo específico de acuífero, en donde claro. sí es posible hablar de ríos subterráneos, la única excepción. El resto, bueno, tenemos Sí. ambientes, digamos, el medio fracturado y clástico, que es el que estoy como más estudiando. Pero bueno, hay un montón de cosas para hacer y creo que considero en esto, ¿no? En que en la unión se hace la fuerza, así que bueno, ahí charlamos. Se podría haber hablado más en difícil que... Ya. No pasa nada. Igual hablaste perfecto. No, pero Fue muy claro. qué bueno. ¿Vos sos geóloga? Sí. Uy. Sí. Estudié en la Universidad Nacional de Río Cuarzo. Ahí también me doctoré en hidrogeología. Ah, Y bueno, me vine acá, ahí, pero dije algo que no debía respecto de la hidrogeología. Nada, no puedo decir nada. Hablado casi. Aprovecho. Se ve que has estado rodeado de muy buenos profesionales de que hidrogeólogos. Así que no, por eso no dije nada cuando dijiste ríos. Dije, bueno, acá está permitido. Bueno, ¿les parece? Si no hay más preguntas, podemos cortar así como el seminario oficial y después seguimos con las charlas. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por el viaje, por la charla.